Mira, todos se meten, tenía puesta la cámara al revés. Estoy súper. Bueno, estamos esperando a nuestro invitado hoy día, ¿cierto? Edgar Merino, muy conocido en el mundo del fútbol femenino, ¿cierto? Voy a estar aquí mirando para que se una. Eh, bueno, ya para el mundo femenino ya un personaje bastante conocido, pero igual obviamente vamos a dar la introducción, que es el gestor deportivo, ¿cierto? De la agencia Solo Cracks, que representa a 100 jugadoras de 23 países en 4 continentes. Y, por ejemplo, la Liga Española está representando a 43 futbolistas. Así que, bueno, y también, por supuesto, a nivel nacional representa a todas las jugadoras más conocidas respecto a la selección, pero no son la única. O sea, tiene a su haber mucha, mucha representación del fútbol femenino, que es lo que se enfoca a él. Mientras, es un poco la introducción mientras vemos que estoy esperando que se conecte para poder invitarlo a este live, ¿cierto? Otro Zona Mixta Live, que hemos tenido ya varias invitadas, varios invitados, eh, que hemos podido hablar de lo más importante que es el fútbol en estos tiempos. Así que mientras esperamos que se conecte, ¿cierto? Yo les decía que Edgar Merino en el fondo es un pionero en lo que es la representación del fútbol femenino, ¿cierto? En nuestro país y que ya escala 4 países. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver. Estamos esperando que acepte ese típico momento del live. Ahí está. Hola, Edgar, ¿cómo Hola, muy estáis? bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, pues. Todo bien por aquí, encerraditos todos. ¿Y tú? Igual, igual, igual. Estamos en la misma. Hay que tener paciencia con todo ¿Cómo esto. cómo va esa cuarentena? Bien, ¿Qué se ahí hace? trabajando quizás hasta más que antes, que no era fácil, pero yo creo que por los horarios y todo el tema, es normal que cuando uno está todo el día en la casa se acueste más tarde. Y yo normalmente en estas fechas me acuesto tarde porque estoy obviamente hablando con clubes en el extranjero, que hay normalmente 6 7 8 horas de diferencia con los países de Europa. Entonces, si antes me acostaba tarde, ahora me acuesto 5 o 6 de la mañana muchas veces. En serio, o sea, cambiáis como día por la noche, digamos, para trabajar. Claro, porque por ejemplo en España Sí. hay 6 horas más en este minuto, ¿no? Ahora hay 6 Y horas, con eso sí. te comunicas mucho. Sí, sí, me pasa que, por Chuta, no deja ejemplo, eso. me duermo, no sé, 5 o 6 de la mañana, me levanto como a las 11 11 y media y sigo el día normal porque, claro, durmiéndome a esa hora alcanzo a hablar con varios clubes que están despertando allá, porque allá son las 10 11 de la mañana, avanzamos cosas, me voy a dormir un poco y luego cuando vuelvo a despertar, vuelvo a seguir en contacto con lo que toca. Admirable, yo no sé si podría hacer algo así, me quedaría dormida la noche probablemente. Bueno, yo Oye, Edgar, bueno, siempre he dicho para... Dime. que en mi trabajo hay que dormir cuando hay que dormir. No hay otra solución. O sea, siempre 24/7, siempre hay que estar pendiente de las cosas, de apagar incendios a veces también, problemas, conversaciones con las mismas jugadoras, con los clubes, con los entrenadores. Entonces, hay que estar siempre disponible. Sobre todo con la cantidad de jugadoras que está representando ahora Solo Cracks. Ya vamos a estar hablando de eso. Sí. Edgar quería, bueno, yo sé que ya mucha gente en el mundo femenino ya todos te conocen y todo, pero también igual me gusta hablar un poco siempre con todas las personas que hablamos un poquito de la historia, de lo que te hace conocido ahora, porque al final toda historia tiene un inicio. Y te quería preguntar la pregunta más simple, ¿cómo surgió Solo Crack, cierto? Porque tengo entendido que en algún momento, de hecho, como que había partido con otro rubro tu plan de agencia hasta llegar a la representación. Cuéntame un poquito cómo fue eso. A todos, en verdad. Sí, totalmente. Bueno, que estoy un poco abrigado, pero si no, después me da frío. Eh, ¿Está bien? Yo tampoco sé abrigar porque no sé si es estoy abrigarme, en si una cuestión muy abrigarme. chiquitita y tengo estufa.
Da lo mismo. Esa es parte de estar en la casa, así que dale nomás, Eso. como estoy cómodo. Oye, no, mira, tienes razón. La agencia como tal, como Solo Cracks, oficialmente, digamos legalmente, porque la idea como tal en Marcha Blanca estuvo bastante tiempo antes, pero oficialmente nació el 2011, ya con los papeles, legalmente en la notaría, el servicio de impuesto interno, todo lo que conlleva crear una empresa de forma legal. Nació el 2011, ya llevaba 1 o 2 años como en Marcha Blanca, proceso de incubación, ya con el nombre y todo, pero en esa época nació oficialmente. En un inicio, Solo Cracks nació como una agencia de imagen deportiva o de comunicación deportiva. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces estaba estudiando periodismo, creo que estaba en cuarto año de periodismo, me quedaban ese año y el siguiente, y se me ocurrió la idea. Yo siempre fui muy movedizo, muy busquilla, muy emprendedor, siempre, de chiquitito. De hecho, una vez creé un diario en el colegio cuando estaba en la enseñanza básica. Creé un diario de mi curso. Estaba ¿Ya? como en cuarto básico, debo haber estado más o menos. Y siempre me gustó escribir, expresarme y todo. Y creé un diario que se llamaba Top One, que se trataba de, bueno, un poco de todo, era como deportes, política, un poco como el típico diario, típico periódico, pero yo le agregaba, que era la sección que vendía más y que por eso me compraban todo, agregaba las copuchas del curso, agregaba los cagüines. Entonces, todos me Siempre la, querían la comprar parte el diario, farándula. claro, porque venía a Juanito le gusta la Sara, a no sé quién le gusta este, a tal le gusta la profesora, y así ponía muchos cagüines que tenía informantes ocultos en el curso que me iban contando No. las diferentes cosas del curso. Entonces, me fue bastante bien. Ese fue se podría decir que mi primer emprendimiento formal. Entonces, siempre fui muy movido. Entonces, en ese año, el 2011, dije, bueno, ya llevo tiempo trabajando con esta idea, voy a oficializarla y comenzamos con eso. ¿Por qué imagen deportiva? Como te digo, estaba estudiando periodismo, entonces dije, bueno, voy a vincular mi pasión, lo que me gusta, que es el deporte, con lo que estoy estudiando. O sea, yo siempre, a veces me tocan dar charlas, conferencias de emprendimiento y eso, porque yo aparte he sido profesor de emprendimiento y siempre digo que ojalá que los emprendedores podamos encontrar algo que nos apasione y eso que nos apasione convertirlo en nuestro trabajo. Y eso fue lo que yo hice en ese momento, como me apasionaba tanto el fútbol y el deporte, dije, ¿cómo puedo convertir esto en algo que me rente a futuro? No ahora, porque ahora todavía soy estudiante, tengo mucho todavía para probar y para equivocarme, pero ¿qué puedo hacer para que poco a poco vaya tomando fuerza y el día de mañana ojalá vivir de lo que me apasiona? Eso fue lo que hice y bueno, comencé trabajando con el Guaso Isla, por ejemplo. Yo en ese momento estaba jugando en la selección chilena de futsal, porque yo también jugué fútbol. Llegué a tercera división, jugué en equipos cadetes y todo. De arquero, ¿no? De arquero, tal cual. Y muy informada. Ya. Y bueno, en ese momento estaba en la selección chilena de futsal y un compañero de la selección era muy amigo del Guaso, de Mauricio. Y me hizo el contacto y fue se podría decir que el conejillo de Indias de Solo Cracks en sus inicios. Estuvimos con él como un año y medio. Le administramos, bueno, le creamos el sitio web oficial porque él tenía un problema que en ese momento, claramente todas las noticias que aparecían, casi todas eran de Alexis, porque estaban en el mismo equipo, estaban en el Udinese. Y él aparecía muy poquito Mm. en prensa chilena. Entonces tuvimos ese desafío de poder posicionarlo en Chile, de poder hacer que empezara a aparecer más, porque se lo merecía. O sea, estaba haciendo asistencia todos los fines de semana. O sea, lo que estoy entendiendo es que en un principio lo que tú estabas haciendo ahí con el Guaso era más como asesoramiento, como una agencia de medios, se podría decir, pero para Claro, futbolistas más que representación en cuanto a llegar a un club, ¿o no? tal cual. En ese ¿Lo que estoy momento, como te entendiendo? digo, Solo Cracks nació como una agencia de imagen deportiva, que era asesoría de imagen, Perfecto, claro. comunicación, posicionamiento. Eso era en un inicio, eso fue al principio. Y en ese andar fue que estuvimos, como te digo, con el Guaso y luego empezamos a trabajar con otros deportistas. Pero la idea con él era justamente asesorarlo en imagen, en que pudiera posicionarse de mejor manera en Chile, que pudieran conocerlo más, que pudieran saber qué es lo que estaba jugando en Italia, cómo estaba jugando, cuando jugaba bien, que se conociera, que se supiera. Eso era un poco lo que hicimos en ese entonces, que resultó bastante bien, la verdad
hicimos que el sitio web de Mauricio tuviera un montón de visitas todos los meses. Ya no me acuerdo de las estadísticas, pero tenía un montón de visitas todos los meses y empezamos a hacer que los periodistas se fijaran de la pauta que sacábamos nosotros. Nosotros sacábamos una noticia cada 2 semanas, 3 semanas, con una entrevista a Mauricio, y los periodistas empezaron a tomar esa entrevista para publicarla en sus diferentes medios. La mayoría citando a la fuente, obviamente, al sitio web oficial, y obviamente algunos que eran más vivos y no la citaban, pero la mayoría, como Bueno, todo, siempre pasa. la mayoría cumplía y citaba que había sacado la entrevista del sitio web oficial de Mauricio Isla, y de esa forma empezó a hacerse muy conocido el sitio web, y bueno, se cumplieron los objetivos. Ahí yo me di cuenta de que no era tan loca la idea que tenía, no era tan loca porque yo decía, a ver, los jugadores de fútbol, muchos no les gusta hablar, muchos no tienen el interés de hablar toda la semana, algunos que sí, espectacular, porque con esos jugadores se puede trabajar aún mejor la imagen, pero hay otros que no les gusta tanto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, creemos nosotros el canal oficial del jugador y por ahí damos a conocer información y que la prensa agarre la información de ahí. Entonces, ese era como el ideal al principio. Fuimos luego, obviamente, creciendo. Yo como persona también me fui capacitando. Me gustó mucho el tema de la gestión deportiva, entonces el marketing deportivo también. Entonces, al terminar mi estudio en la Universidad Católica, estuve trabajando en la misma universidad, en la Pontificia, a cargo de un proyecto de captación de recursos para el nuevo gimnasio que se construyó en la Católica. Y ese proyecto era un proyecto fijo, era un proyecto a 2 años. Yo ya llevaba 1 año y medio, porque había empezado a trabajar antes de titularme incluso ahí, con vicerrectoría. Tuvimos contacto ahí con grandes exalumnos de la universidad, Pellegrini, Harold Mayne Nichols, trabajando en ese proyecto. Y en ese entonces me tocó decidir, o sea, quedaban 6 meses para que se acabara el proyecto y ya me iban a pasar a otra área, porque les había gustado mucho mi trabajo, pero me querían pasar a captación de recursos para educación. Entonces ahí yo dije, no, yo acá me encanta la Te estás educación, alejando pero mucho. acá me voy, acá mejor vuelo y no, ahí presenté mi renuncia y tomé la decisión de irme. ¿Edgar? Disculpa que Ahí sí. recibí No te me preocupes. llamaron, entonces me cortó la llamada. Te decía No te que preocupes. en ese momento decidí poder irme a estudiar afuera, a especializarme justamente en gestión deportiva y tomé la decisión de irme a Barcelona, al Instituto de Johan Cruyff. Ahí estuve estudiando 1 año. La verdad que fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia muy, muy buena, donde aprendí mucho, donde pude conocer de primera fuente cómo trabajaban en el deporte de alto nivel, en el deporte de alto rendimiento, clubes como el Barcelona, clubes como el Español. Conocí a uno de los grandes ídolos del fútbol que yo desde chico miraba, que era Johan Cruyff. Yo siempre tuve una admiración por él porque... Ah, ¿lo conociste? Sí, claro. Yo al principio dije, bueno, voy a conocer a Johan cuando nos entreguen los diplomas. Eso pensé yo, dije, cuando me entreguen el diploma, claro, me lo va a entregar él, pensé. Pero no, él visitaba mucho el instituto, era como su segunda casa y lo habré visto 9 o 10 veces en el instituto. A veces pasaba a tomarse un café en la mañana y nos iba a ver, nos saludaba, nos contaba alguna anécdota. Qué buena. La verdad bueno, bueno, ahí más o menos, tengo una polera firmada que se destiñó el firmado, Ah, qué buena. lamentablemente, pero todavía queda ahí algo que dice Johan Oh, Cruyff, pero la tengo ahí entre algodones, esa camiseta. pucha, no era prueba de lavado. No era un plumón permanente. Y bueno, estuve ahí 1 año y ahí, claro, como te digo, fue una experiencia muy, muy buena. El estar allá, donde las papas queman, como se dice, me hizo Mejor. crecer mucho. El estar solo también me ayudó bastante a madurar ciertas cosas, a enfocarme más. Y luego ya después de eso volví a Chile. Estuve, como te digo, 1 año más o menos, 1 año académico. Estuve como 11 meses más o menos en España. Y tuve la opción de quedarme allá. Me ofrecieron quedarme en una agencia de un profesor que era del instituto, un ex director deportivo del Español, director de marketing, perdón, del Español de Barcelona. Y ¿Ya? no me quedé porque en ese momento sentía como esa responsabilidad de poder volver a mi país y poner en práctica desde mi país todo lo que había podido aprender. Pero siempre dije, bueno, algún día volveré acá, volveré a vivir aquí seguro, porque me encanta Barcelona, es una ciudad que creo que lo tiene todo y tiene una energía muy buena, pero ese no era el momento. Yo quise, primero quiero ver
qué puedo hacer en mi país con el deportista, con todas las herramientas que he adquirido y los contactos que he adquirido, y luego veremos qué pasa. Y ahí fue cuando volví a Chile en 2013, ahí comenzamos a trabajar con la Crespita Rodríguez, boxeadora campeona Sí, o sea, no mundial. partiste con el fútbol femenino, partiste en el No, fondo como te con digo, o varios sea, deportes, pero Solo Cracks nació, como te conté, el 2011 como imagen deportiva, con otros deportes. ya, Con el deportiva a Guaso nivel general, Isla, perfecto. después con la Crespita Rodríguez, estuvimos asesorando a Xiomara Morrison, Ya, a Paula Silva, campeona sudamericana de grima, diferentes disciplinas deportivas, con solo cracks, desde el 2011 hasta el 2015. Y el 2015 fue ya, ¿y ahí qué cuando pasó? decidimos apostar por el fútbol femenino. En ese momento yo ya venía hace mucho tiempo en relación con Tiane, éramos cercanos, no sé si amigos, pero ya éramos cercanos con la Tiane porque me había tocado entrevistarlo justamente en la carrera de periodismo. Me había tocado entrevistarla el 2008 por un tema que propuse yo, que me lo aceptó el profe y bueno, la entrevisté. Y desde ahí en adelante que quedamos Ujú. conectados hasta esa fecha. Y en esa fecha obviamente yo antes le había ayudado, le había conseguido un par de entrevistas con medios y un montón de cosas, y en esa fecha yo le propuse trabajar en conjunto. Le dije, mira, Tiane, nosotros hemos hecho todo esto, hemos trabajado con tal deportista, con la Crespita, aquí y acá, y ahora tenemos la idea de trabajar con fútbol femenino y queremos que tú seas nuestra primera jugadora para ver qué tal, cómo funciona esto, etcétera. A mí me encanta el fútbol, le dije, tú sabes que a mí me encanta el fútbol, ella sabía que yo había jugado y todo, entonces nos conocíamos. Y nada, ella del Ujú. primer minuto me dijo que sí, que confiaba en mí, que sabía que yo siempre había estado ahí apoyándola, independiente, no por negocio, sino por estar apoyándola, porque sentía como esa opción, esa necesidad de apoyar al deportista. Y aceptó en ese entonces, y bueno, ahí comenzamos a trabajar el 2015 con ella, empezamos a trabajar con fútbol femenino, y en ese entonces yo me di cuenta bueno, que había una necesidad, que había mucho talento en Latinoamérica que era invisible y que faltaban personas, faltaban agencias, faltaban empresas que se tomaran el trabajo de visibilizar ese talento y de ser un puente para que pudieran tener mejores oportunidades en el extranjero. Yo a Tian en ese momento le tuve 4 ofertas en muy poco tiempo, en 3, 4 meses le tuve Ujú. 4 ofertas de la primera división de Alemania, dos ofertas de España y una oferta de Noruega, un equipo que había llegado a cuartos de final de la última Champions. Entonces, ahí dije, bueno, o sea, moviéndome Ya. un poco, soy nuevo en esto, en el tema de representación y eso, pero moviéndome un poco, creo que se pueden hacer cosas. Obviamente, yo entendía que ella era un caso especial porque es una tremenda portera, pero en ese momento, claro, ella no era tan conocida afuera. O sea, era una jugadora, era una apuesta para los clubes. Muchos clubes me decían, no, bueno, es una apuesta, Claro. acá no la conocemos, se ve que es buena en los videos que nos muestras, pero se generaba, todavía habían dudas. Hoy en día nadie duda del talento de ella. Lamentablemente en ese entonces no nos ayudaba la selección, porque la selección no jugaba hace más de 3 años. Entonces yo tampoco podía decirle a los clubes, mira, véanla en el partido tal que va a jugar nuestra selección, o véanla en el Claro. partido que ya jugó la selección. No había esa posibilidad, entonces obviamente había clubes que dudaban porque no reconocían el nivel de la liga chilena, no la conocen, entonces me decían, oye, pero juega en Chile, juega Uy. en un equipo que tiene ciento y tantos goles a favor y 3 en contra, o sea, había muchas trabas al Claro. principio, muchas trabas, sobre todo con ese tipo de cosas, con Chile, con Argentina, con países que no jugaban partido amistoso, que no tenían a sus selecciones activas, costó bastante poder colocar a jugadoras afuera en un inicio. Después ellas hicieron una muy buena labor, dejaron muy bien puesto el nombre del país y del continente y eso hizo que empezaran a confiar más en otras jugadoras latinas también. Sobre eso mismo, Edgar, que, bueno, tú ahí evidentemente empezaste a ver que en el fútbol femenino había una necesidad de tener esta representación, como tú decías, que había una necesidad de visibilización y vaya que la hemos visto estos últimos 10 años, con nuestra Sí. selección, con todo, con las jugadoras, había un cambio importante, que a mucho por hacer todavía, pero hay un cambio importantísimo y apostaste por eso y creo que la chuntaste medio a medio, de verdad, y fue súper bien que hayáis visto esa carencia. Y sobre eso mismo, yo creo que la parte de los hombres se sabe bastante bien, pero precisamente quiero saber un poco tu trabajo como agente y representación, porque ¿cómo lo haces, por ejemplo? ¿Cuál es el proceso de representar a una jugadora? Porque tú mismo en ese minuto tuviste esos problemas con Tiane, porque además de, en el fondo, estar jugando en Chile, aquí no se transmitían los partidos ni por si acaso. Hoy en día se transmiten pocaso, y Sí, si es que casi no solo se las de la transmiten región tampoco hoy en metropolitana, día. Sí.
Claro, hay planes, pero siempre es como uno de región metropolitana. En estricto rigor no es como que uno pone en YouTube el resumen de goles el fin de semana de los partidos de Claro, hombre y uno los encuentra. Entonces, sí. ¿cómo es el proceso de representar a una jugadora en este minuto? Si yo, por ejemplo, soy una jugadora y quiero que Edgar Merino me represente, ¿cómo es el proceso? Cuéntame un poquito todo eso, que creo que es una nebulosa por no tener estos insumos que sí tiene el fútbol masculino, digamos. Sí, aquí hay una clara comparación que tú la acabas de realizar, que hay con el fútbol masculino en ese sentido. El fútbol masculino, para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que nos va a ver posterior a esto también, existe el área de scouting muy, muy, muy desarrollada. ¿Qué es el área de scouting? El área de scouting es el área de captación de talentos. En el fútbol masculino, la mayoría de los clubes, por no decir todos, tienen un área de scouting, más grande o menos grande, más grande o más chica, pero tienen un área de scouting. Hay clubes que incluso tienen scouting en los continentes, tienen scouting en América Latina, en África, en Asia, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Estos scouts que andan distribuidos por diferentes lugares del mundo o que se distribuyen ligas, por ejemplo, hay un director, es el Udinese, gran caso el Udinese. El Udinese tenía a Silvio Leskovic, que es un italiano, ítalo-chileno, que estaba encargado del mercado latino. Él fue la persona que primero se percató del talento, por ejemplo, de Alexis Sánchez, de Mauricio Isla y de un montón de jugadores de la región que luego terminaron yendo al Udinese. Esta persona que hacía seguimiento de las ligas y de los jugadores y se contactaba con sus representantes o con los clubes directamente para ver si había alguna opción de llevarlos al extranjero, etcétera. En este caso, el fútbol femenino, eso no existe. Hoy en día no hay ningún club, ni siquiera de nivel mundial, que tenga, por ejemplo, scouts en Latinoamérica viendo jugadores, o jugadoras en este caso. Yo en la Copa América, por ejemplo, fui la única persona que fui con un entrenador de fútbol femenino al estadio. O sea, la única persona de Europa que llegó a ver un partido de fútbol femenino al estadio fue conmigo, que fue Cristian Toro, que hoy en día está en el Sevilla, entrenador del Sevilla. También había logrado que un director de un equipo de Estados Unidos fuera a la final y finalmente tuvo unos problemas, unas reuniones, no logró ir. Pero para que entiendas que en el fondo no es algo natural, es antinatura en el fútbol femenino el tema del scouting, de la captación, de que vayan a ver los partidos, etcétera. No hay un seguimiento. Y en el femenino, lamentablemente, es difícil hacer un seguimiento. Por lo mismo que dices tú, los medios de comunicación no televisan tampoco los partidos día a día. O sea, más allá, porque perfectamente los clubes podrían decir, los clubes grandes, me refiero a los europeos, los clubes americanos, podrían decir, mira, no vamos a tener a alguien allá, pero vamos a seguirlos por televisión. Vamos a hacerle un seguimiento toda la semana, vamos a ver los partidos por televisión. Hoy en día en el fútbol existe White Scout, Instat, que son herramientas donde tú pagas una anualidad y puedes ver los partidos de fútbol de diferentes ligas del mundo. Perfectamente podrían hacer eso y verlos por televisión, pero es que no se pueden ni ver por televisión en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, ahí se hace aún más relevante la figura del representante, la figura del agente. Muchísimo más relevante que en el fútbol masculino, porque en el fútbol masculino, si un jugador destaca, ese jugador sí o sí se va a vender solo. Es importante la figura del representante porque el representante le va a ayudar a tomar la mejor decisión. Depende, porque hay de todo en esto. Hay algunos que se rigen más por el dinero, otros que se rigen más por otras cosas. En mi caso, por ejemplo, con Cristiane... Supongamos que hay una buena causa detrás. Supongamos que hay una buena causa. Yo tomo el ejemplo personal que me pasó con Tiane. Tuvimos una oferta, en esas primeras 4 ofertas que te mencioné cuando comenzamos con ella, que era muchísimo más fuerte económicamente, que le pagaban 4 o 5 veces más de lo que le iban a pagar en el Valencia, que es donde llegó finalmente. Y yo mismo le dije, Tiane, para mí, como plataforma, no es la mejor opción. Es un país y una ciudad dura, fría, que por cómo eres tú seguramente no te vas a sentir cómoda. O sea, ella estuvo de acuerdo, ella me dijo lo mismo, pero en el fondo, claro, ¿qué hubiese hecho quizá otro agente? Dice, oye, ándate a ese club, no sé qué, bla, 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 porque claro, ganaba más comisión. Mientras más gana ella, más gana la gente. Entonces, pero no, yo soy de los que creo que uno tiene que primero enfocarse en que tu deportista esté bien, esté cómoda, se sienta bien y que de esa forma ella va a llegar arriba tarde o temprano. O sea, yo decía, mira, el Valencia ocupémoslo como un paso intermedio, como una manera de destacar, como una manera de mostrarte, de decir, oye,
yo valgo, yo puedo triunfar en Europa y de ahí el resto va a llegar solo. Y bueno, gracias a Dios se dio así. Pero ese es un ejemplo que te decía. Entonces, la figura del representante en femenino es mucho más importante, creo yo, en ese sentido que en el masculino. El resto es casi todo muy parecido. El resto de preocuparse, no sé, a veces uno tiene que hacer de psicólogo, de mentor, de coach. Eso en el fútbol masculino sí pasa igual. Pero en el tema de captación de talento, haciendo una comparación entre masculino y femenino, es mucho más importante la figura de la gente, porque la gente termina siendo casi que el scout del club en muchas ocasiones. Porque la gente le lleva un talento que el club no conoce y se lo pone como en la puerta. Le dice, mira, este talento que está brillando en Sudamérica, que tiene estas características, que juega, no sé, de puntera izquierda, rápida, encaradora, que ellos no conocen, tú se la pones como para que lo mire, para que pueda darse la posibilidad de fichar ese talento. O sea, la forma, por ejemplo, que ustedes tienen, no sé, como 100 jugadores a representación de ustedes más o menos. Sí. Actualmente, ya, más o menos. Como no tienen eso, y también tienes representantes de distintos países de Sudamérica también, de Europa, etcétera, y no tienes eso, digamos, que todo se falta. Entonces, ¿cómo lo logran? O sea, ¿son los clubes los que, por ejemplo, te puede pegar una llamada o pega una llamada a la agencia y decir, ¿sabes qué? Tengo una super jugadora y tratar de ver algo así? ¿O cómo, en el fondo, yo te voy a poner un ejemplo más extremo? Imagínate que yo estoy jugando en un club que, no sé, en Temuco o en Fernández Vial, no tengo idea, y la verdad es que la visibilidad que tengo es muy poquita y me encantaría que tú me representaras y yo creo que soy la que más destaca con el equipo. Y no me han llamado quizá a la selección o no puedo ir o qué sé yo. ¿Cómo en el fondo pueden llegar esos talentos a ti si no tienes como esa visión directa? ¿Cómo Sí, a tú ver, puedes apostar nosotros, por esa jugadora? ¿Cómo puedes yo, llegar, cachai? yo te comentaba recién cómo funcionan los clubes con la captación y por qué la Claro. figura de la agencia es importante. Ahora te cuento cómo trabaja mi agencia. Mi agencia, somos una agencia que hoy en día trabajamos 13 personas, no solamente yo, hemos ido creciendo. Al principio me tocaba a mí hacer de todo. Yo hacía los videos, hacía las fotos, subía a las redes sociales, todo. Ahora no, ahora poco a poco, Como todo emprendimiento. como todo emprendimiento, poquito a poquito hemos ido creciendo y hoy en día somos más personas en la agencia. Y dentro de lo que hacemos, gastamos ahora cada vez menos, porque ya tenemos un grupo bastante fuerte que tenemos que tratar de mantener en rodaje. O sea, una jugadora, por ejemplo, que esté en un equipo, tratar de la temporada siguiente ya cambiarla a otro equipo, porque ya están en Europa. Tenemos más de 50 jugadoras que nosotros hemos colocado en ligas de Europa. Entonces, hoy en día el trabajo es distinto al inicio. Al inicio nos enfocábamos mucho en captar talento nuevo, talento joven, por decirlo de alguna manera, y ese talento llevarlo al extranjero. Hoy en día esa función nosotros como agencia ya la cumplimos. No somos una agencia que está captando mucho talento, pero cuando Perfecto. teníamos que captar talento, Estás como una etapa 2, nosotros así. estamos en una etapa Perfecto. 2, claro, ya de mantener ese talento y si hay alguna perla, o por decirlo de alguna manera, o si hay algún talento especial, si hay alguna jugadora que uno diga, oye, vale la pena, bueno, se suma. No estamos cerrados a sumar nuevos talentos, pero esa primera etapa de captación de talento ya pasó. O sea, nosotros sumamos en su momento a Tiane, a Vanini, a Gloria Villamayor, a Yanara, a Pancha Lara, Bárbara Santibáñez, Sofía Hart, jugadoras que, bueno, que hasta el día de hoy todas ellas trabajan con la agencia y que en su momento sí tuvimos que hacer ese trabajo de campo. De hecho, hasta el día de hoy lo hacemos, pero hoy en día lo estamos haciendo en torneos quizás que son más mundiales, por decirlo de alguna manera. Al principio yo me recorrí Ok. la liga chilena, fui a Argentina en varias ocasiones a ver talento, a ver partidos, a ver en vivo cómo jugaban las jugadoras. Fuimos con Renato, Renato Cornejo, que es scout de la agencia, es el que hace los videos, el que analiza a las jugadoras, el que me ayuda con esa parte. Y siempre vamos a ver torneos. Siempre estamos viendo el Sudamericano Sub-17, el Sub-20, el Europeo, el Mundial. El año pasado estuvimos 3 meses en Europa. Bueno, todos los veranos siempre estoy en Europa, excepto este por la pandemia. Pero en todos los veranos siempre me voy a Europa porque, como te decía al principio del video de la conversación, allá es donde las papas queman. Entonces, yo soy de la idea de que Claro. si en un mercado puedo estar en Europa, tengo que hacerlo. Es como mi responsabilidad con mi jugadora de estar allá, de juntarme, de tomarme un café con el club, con el dueño, con el presidente, con el directivo, con el entrenador. Y eso lo hago siempre, lo hago todos los mercados. Y siempre estoy viendo talento en este tipo de torneos. Torneo nacional chileno también, cuando estoy en Chile, porque cada vez estoy menos, pero tengo personas acá que van a ver. Hay veces en que el talento llega recomendado por un entrenador, por una misma compañera. Te dicen, mira, hay una jugadora muy buena en tal equipo, échale un ojo. Y ahí uno dice, Ya. bueno, vale, voy a ver qué partido de esta jugadora puedo ir a ver.
Entonces, hoy en día estamos funcionando así. Antes pusimos mucho énfasis en captación, al principio. En ir a ver partido, Perfecto. y sumar talento que creyéramos que tenía el nivel para salir. En ese sentido, creo que somos una agencia con muy buena selección de talento. La verdad que en ese sentido creo yo que es uno de los puntos clave o de los pilares que tenemos como agencia, porque nos reconocen eso en el extranjero. Hoy en día los mismos clubes nos llaman para pedirnos jugadoras, nos llaman para decir qué le hace falta, y tenemos muchas jugadoras en primera división de diferentes ligas del mundo. Hemos llevado a jugar a la primera división de Ujú. Finlandia, hemos tenido jugadoras en Francia, en Italia, ahora en España. Entonces, en ese sentido creo que por ahí el nivel de selección de la agencia es diferente quizás a otras agencias que tienen un nivel diferente, que no es malo, porque al final hay mercado para todo. O sea, hay clubes grandes, clubes Si eso te chicos, iba a segundas preguntar, divisiones. Entonces, eso más que nada. hoy en día hay muchas agencias, porque imagino cuando usted partiste no era tan así, porque el fútbol femenino ha cambiado muchísimo, la visibilidad, pero no te quiero un poco de que hablas de competencia, digamos, pero es para entender un poco el panorama que hay hoy en día. Hoy en día hay muchas más agencias representando a futbolistas mujeres de lo Sí, que claro había que sí. antes, y si es Claro que así sí. A también, ver, yo cuando ah, ya, comencé, perfecto. fuimos pioneros, en el sentido de que fuimos la primera agencia que representó Ya, diferentes jugadoras latinoamericanas, de diferentes países. Había una agencia brasilera muy perfecto. conocida, que la maneja un portugués, que lo conozco bastante bien, nos llevamos bastante bien, que era como la única, pero solamente con brasileras. No había en ese momento una agencia que representara jugadoras de diferentes países de Latinoamérica. Nosotros fuimos los primeros, y luego de 2 años más o menos empezó el boom y empezaron a aparecer más agencias, y hoy en día hay muchas agencias de fútbol femenino. Hay muchas que incluso nos llevamos bastante bien, que nos escriben, que a veces nos piden algún tips, algún consejo. Ah, qué bueno, Y hay yo buena soy de onda. la idea de que, a ver, mientras más opciones haya, significa que el mercado está creciendo. Y que el mercado crezca nos hace bien a todos. Obviamente, el ideal sería que cada agencia haga las cosas bien, que ayude a elevar el listón, que ayude a que sigamos emparejando la cancha, a que sigamos creciendo. Claro. Y hay muchas agencias que lo están haciendo así, que lo están haciendo de muy buena manera, que uno lo ve de afuera y se da cuenta de que están haciendo las cosas bien, y uno en cierto sentido se siente bien, porque muchos me han escrito que la inspiración fue solo cracks, que yo en algún momento, ¿En serio? Ah. sí, sí, de Argentina, de Colombia, de México incluso nos han escrito, y a veces hemos tenido conversaciones cuando ellos están empezando sus proyectos para poder asesorar y decir, oye, mira, fíjate en esto, preocúpate en esto. Me llegan muchos mensajes de ese tipo, y la verdad que yo creo que el conocimiento, cuando es bien intencionado, cuando hay buenos valores de atrás, el conocimiento para mí se comparte, no tengo ningún problema. Por eso mismo estoy organizando con mi agencia un workshop para el próximo mes, que es de gestión deportiva, Sí. y es por eso, con esa dinámica de poder tratar de compartir mi experiencia, mi conocimiento, todo lo que sea a nivel teórico, a nivel práctico, las vivencias, en ese workshop, para que lo pueda aprender la mayor cantidad de gente. De hecho, son 7 clases y pusimos un valor para mí bastante bajo comparado con otros workshops, con otras iniciativas, justamente con la idea de que se sociabilice a la mayor cantidad de gente posible. Justamente con esa idea de compartir el Qué conocimiento. entretenido. Ahí lo vamos a estar compartiendo entonces para ese workshop. Antes de pasar a otra, no sé si se alcanza a ver las preguntas, pero que hay una pregunta que hicieron acá alguien. Dice, ¿cómo es la relación con clubes chilenos, por ejemplo, si agencia llevó a casos todos los refuerzos a Colo-Colo? Llevó a cabo todos los refuerzos a Colo-Colo, ¿entiendes? Sí, o sea, entiendo que debe ¿Cómo es la referirse relación a con que llevamos muchas jugadoras a Colo-Colo, me imagino. No, eso? a ver, la Sí, relación, lo leí la literal, relación, pero la relación con los clubes es buena. O sea, en cierto sentido, de hecho el año pasado me tocó llevar muchas jugadoras al Morning también. Estuve en su momento gestionando el traspaso de varias jugadoras de la selección a Santiago Morning. Este año Colo-Colo fue el equipo que se interesó en trabajar con la agencia. No fue al revés. O sea, ellos me llamaron un día, me dijeron, hey, queremos reforzar el equipo, queremos hacer un gran plantel, qué jugadoras tienes disponibles o cuáles jugadoras van a quedar libres para el próximo mercado. No es que tenga preferencia por uno u por otro equipo, para nada. De hecho, es algo que se dio netamente por el contexto. Ellos
confiaron más en la agencia, en las jugadoras de la agencia, y finalmente por eso terminamos llevando bastantes jugadoras para allá, pero no fue por no querer trabajar con el Morning o no querer trabajar con otros equipos. También es verdad que a veces los clubes chilenos piensan que, no sé, me ha pasado quizás con algunos clubes como Palestino, que a veces quizás piensan que uno está ganando mucho dinero por el traspaso, lo que sea, y los traspasos en el fútbol femenino no se pagan. Hoy en día, la mayoría de los traspasos, hoy en día si tú te pones a analizar y tú te pones a estudiar, en el fútbol femenino son muy pocos, son pagados con los dedos de las manos los traspasos que se han pagado. La mayoría de las jugadoras se van libres a otros equipos, y eso no es un problema de los agentes, no es algo que tenga que regular uno como agente, eso lo tiene que regular la FIFA. Yo no soy quien para decir, en el fondo, este equipo te tiene que pagar a ti tanto, no se puede, no corresponde, yo no soy el ente que tiene que hacer eso. Entonces, eso es algo también que yo siempre trato de explicar, en el sentido de que hoy en día la FIFA considera que cuando una jugadora no es profesional, cuando una jugadora es aficionada, por ejemplo en Chile, que es una liga amateur, que no es una liga profesional, la jugadora puede irse a un equipo con contrato profesional del extranjero, libremente. Del extranjero. A nivel nacional se tienen que basar en la normativa nacional, y en la normativa nacional hay un pago que se tiene que hacer por el pase, cuando se pasa de un equipo nacional a otro equipo nacional. Pero cuando se pasa a un equipo extranjero y se pasa con un contrato, no hay que hacer un pago. ¿Por qué? Porque la FIFA considera que, para mí, es una visión acertada. Para mí, obviamente para los clubes locales, para los clubes chilenos, no es una visión positiva porque no ganan nada. Y lo entiendo, yo entiendo que se sienten así. Pero la FIFA, ¿por qué considera esto? Porque dentro del plan estratégico de crecimiento del fútbol femenino, la FIFA considera que estamos en una fase inicial del fútbol femenino. Entonces, ponerle un valor económico hoy a las jugadoras para que se vayan al extranjero va a hacer que, en vez de que el fútbol femenino crezca y se fortalezca y las niñas tengan nuevas ídolas o se generen ídolas, como se ha generado últimamente en Chile. Hoy en día las jugadoras pequeñas idolatran a Tiane, idolatran a Camila, idolatran a Carla, idolatran a muchas jugadoras, que eso no se hubiese podido dar quizás si es que estas jugadoras no hubiesen sido su ejemplo y se hubiesen ido al extranjero. Quizás si se hubiesen quedado jugando en Chile no hubiese llegado a tener la misma repercusión. Entonces, ¿qué pasa? La FIFA considera que estamos en una fase inicial, y el ponerles un valor económico sería una traba, más que un aporte para el fútbol femenino. Traba, claro. Entonces, por eso lo hicieron con el futsal y lo hicieron con el fútbol femenino, no solo con el fútbol femenino. Entonces, a veces reclaman los clubes de que, oye, que nosotros no ganamos nada, no sé qué. No es culpa mía. Yo me encantaría que la FIFA, oye, tienen que pagarles por obligación tanto, pero yo no soy el que veo esos temas, ni las diferentes agencias vemos esos temas. Eso es algo que viene de los lineamientos desde la FIFA. O sea, en ese caso, que vayan a la FIFA, como que sea la FIFA. ¿A llorar la FIFA? Claro, ¿A llorar a la FIFA? Yo como agencia me tengo que preocupar del crecimiento de mis jugadoras. Y si mi jugadora puede tener una oportunidad de crecimiento personal, porque el irse al extranjero o el vivir en una Europa o lo que sea, te va a ayudar a crecer también como persona, a tener mejor experiencia, a aprender otros idiomas a veces. Por ejemplo, Tiani ahora está seca en el francés. Entonces, son cosas que, además de lo económico o de lo futbolístico, el crecimiento futbolístico, les va a ayudar mucho en lo personal. Y yo, en ese sentido, siempre que pueda hacerlo, voy a intentar hacerlo. Voy a intentar apoyar a que mis jugadoras sigan creciendo. Perfecto. Yo creo que quedó como más o menos claro, y también es bueno esclarecer este tema de cómo funciona el tema de los traspasos, sobre todo que siempre es un poco extraño este tema de los traspasos, porque son pocos los clubes chilenos que tienen realmente un contrato con la jugadora, y que tampoco está este tema de este derecho de formación que también se va pasando en el fútbol masculino. Exacto. Pero ya saliendo un poco de lo que es ya de agente y todo, yo, por todo tu trabajo y por todos estos talentos que tú has tenido en tu agencia, para mí eres un gran, como quiero pasar a la parte más del análisis del fútbol femenino que tú puedes ver, porque en el fondo tú ves fútbol femenino en varias partes en que nosotros no podemos ver, porque no es como que pongo ESPN y Fox Sports y me encuentro con la liga, como todos llegamos a lo mismo. Pero quería centrar un poquito más. Claro, quería centrar un poquito más en Latinoamérica. ¿Jugadoras de qué países tú en este momento estás representando en Sudamérica actualmente, Solo Cracks? Yo tengo actualmente en Solo Cracks, tenemos jugadoras de todos los países de Latinoamérica menos Bolivia. De hecho, nosotros llevamos menos Bolivia.
a la primera peruana, imagínate, la primera jugadora peruana en jugar en primera Mira, división de España la llevamos nosotros, que es Pierina qué Núñez. lindo, Muy, muy buena jugadora también. qué lindo, Sí, qué sí, buena. sí. Pucha, Tenemos si lo De ve, saluda a Perú, de Pierina, Venezuela, qué buen gesto. Argentina, Ah, Uruguay, buenísimo. Colombia, Brasil. También tenemos de Centroamérica, de Eso, México, Costa Rica. Bueno, de ahí para arriba, o sea, Japón, España. Hoy en día estamos representando a 4 jugadoras de la última nómina de la selección española que fue a jugar el Chivy Leagues, el torneo de Estados Unidos. Entre ellos estamos trabajando ajá. con Marta Cardona, que pronto se viene una buena novedad ahí con ella, que seguramente todos los amantes del fútbol femenino van a saberla. Sheila García del Epa. Rayo Vallecano, Jenny Hermoso del Barcelona, que es una crack, Sarita Serrat, portera Sí. del Sevilla. Hoy en día hemos tenido un crecimiento bastante grande, gracias a Dios, gracias al trabajo, gracias a la pasión que todas las personas que componen la agencia tenemos. Creo que hoy en día Solo Cracks no es una agencia nacional ni sudamericana ni nada, sino que es una agencia global y que se ha Ya a posicionado nivel mundial, en el claro. mundo del fútbol femenino como una de las opciones preferentes a nivel de agencia, obviamente. Y eso ha sido con mucho trabajo, claramente. Sí, lo vi, bueno, en tu reciente entrevista de As.com en España, de hecho, y saqué algunas frases que tú dijiste ahí que me interesaría que las profundizáramos. Eh, ¿Por qué te preguntaba un poquito Latinoamérica? Porque en esa entrevista tú mencionaste que la diferencia, bueno, aparte de otras cosas, pero que mencionaste que la diferencia del fútbol en Europa en general y en España específicamente era bien distinto al latinoamericano y diste todas estas comparaciones y todo. Te quería preguntar un poco, ¿por qué razón crees que en Latinoamérica está un poco más estancado el fútbol femenino de lo que tú puedes ver? Y también, cómo está la liga chilena respecto a las ligas en otras partes de Latinoamérica? Eso quería preguntarte. Yo creo que por idiosincrasia, por un tema cultural, un tema de Ya. un machismo, un tema patriarcal que está súper arraigado en la sociedad latinoamericana, más que en Europa, más que en Estados Unidos, eso echa mucho para atrás porque lamentablemente muchos de los dirigentes que hoy en día están vinculados al fútbol femenino, de los que toman decisiones, mucha de la toma de decisión del fútbol a nivel latinoamericano son dirigentes que ya son, te podría decir, de otras generaciones, que Mm, crecieron con otros valores, crecieron con otra visión de la sociedad y que crecieron con una visión del hombre y de la mujer bastante diferente a la que tenemos hoy en día. Yo creo que por ahí ese es un gran problema, el tema del machismo en las cúpulas directivas, que a mí me pasó con otras deportistas también, me pasó con su momento con Xiomara, que tenía problemas con su federación de básquetbol, que teniendo mejores resultados que la selección de básquetbol masculino, a veces tenían que dormir en hoteles donde tenían que poner el colchón en el suelo. Me pasó con Carolina Crespita Rodríguez, que es nuestra campeona mundial de boxeo, que bueno, si nos está viendo por ahí le mando un gran saludo porque es una, aparte de representada, asesorada, es una gran amiga. Me pasó que ella siendo campeona del mundo, imagínate que en su federación de boxeo no la tenían en la página web porque era campeona del mundo en mujeres. Entonces no se merecía estar en la página web como un hombre, siendo campeona del mundo. O sea, como federación, si yo soy directivo de una federación, ¿cuánto a mí me encantaría tener un campeón del mundo para que mi deporte crezca? Como cuando en su momento teníamos al Chino Río y el tenis creció y empezaron todos a practicar tenis, o Tomás González. ¿Por qué no aprovechamos desde la federación a Crespita de esa manera? Machismo, netamente, no la quisieron valorar, no tuvimos discusiones con ellos y todo, y bueno, no cambiaron la visión y lamentablemente les va como les va también. Sí, uno tiene que ser sincero en eso. O sea, yo creo que eso es un tema. Lo otro que falta gestión y falta visión, porque el fútbol femenino, como te digo yo, es un deporte a ver, a mí siempre me preguntan por comparaciones entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Yo digo siempre que, como ya me dio un poquito de calor, permiso. dale nomás. Tananana. El striptease. El striptease en vivo. Falta la musiquita detrás. No, te decía que justamente el fútbol femenino con el masculino a mí no me gusta hacer comparaciones. Yo creo que las comparaciones son odiosas Mm. siempre y hay que verlas con altura de mira. Yo siempre digo, a ver, el fútbol femenino, ¿cuándo tuvo su primer torneo del mundo oficial por la FIFA? La década del 90, vale. ¿Cuándo lo tuvo el masculino? El 30. O sea, vemos que hay 60 años de diferencia entre un deporte y otro. Entonces, obviamente, a nivel de estructura, a nivel de creación de fans, de fan engagement, a nivel
de marcas, a nivel de comunicación, a nivel de sociedad, de aceptar el deporte de manera social, en todo, el fútbol femenino está más atrasado. No porque las mujeres quieran, no porque la sociedad así lo quiso en su momento. La sociedad recién empezó a valorar el fútbol femenino para hacer una Copa del Mundo en la década del 90. O sea, tenemos muchísimos años para atrás que tenemos que, ojalá que no nos demoremos 60 años para estar a la par del masculino. Ojalá que en vez de esos 60 años los podamos reducir a 20, los podamos reducir a 25. Pero es algo natural. Yo lo veo como comparar dos productos distintos. Por ejemplo, tenemos acá, no sé, este producto que te digo es una Coca-Cola que nació hace miles de años y este es un producto nuevo que está recién entrando al mercado. ¿Cuál van a vender Claro. más? ¿Cuál va a comprar más la gente? ¿Cuál se va a ver más? ¿Cuál va a tener más oportunidades de negocio? Obviamente, la Coca-Cola, claramente. Entonces, pero eso no Claro. quiere decir que el fútbol femenino no se pueda posicionar, que el fútbol femenino no pueda crecer. Hoy en día cada vez son más las mujeres Que no vende. que no vende. No quiere decir eso. Entonces, yo por ahí, por eso digo, falta visión de negocio, falta visión de tema social, porque el fútbol femenino también es muy, muy potente a nivel social, pero falta también que lo dejen de ver como algo social y la gente empieza a ver que puede ser un negocio atractivo, que puede ser algo interesante para desarrollar a nivel comercial también. Pero para eso hace falta visión a largo plazo, hace falta pensar en obtener réditos no de forma inmediata. Muchas veces el directivo, yo conozco muchos directivos de acá del fútbol a nivel latinoamericano, que es de lo que estamos hablando, el directivo latinoamericano quiere el negocio para ayer. O sea, tú le propones un negocio y ya, ¿cuánto gano? No se atreven a decir, oye, ya, posicionemos los 2 años, posicionemos los 3 años, y luego de posicionarlo, vamos a salir a venderlo, porque el producto ya va a estar posicionado. Hagamos una apuesta. Te pongo el ejemplo claro, España, la Liga Española. En España, el fútbol femenino al 2015, 2016, estaba muy parecido a Chile. No había un gran crecimiento, estaba más o menos estancado, venía haciéndose todos los años, pero no tan potente. ¿Qué pasó? Que en ese momento decidió la liga que estaba gestionando el fútbol femenino, hoy en día lo gestiona la federación, ahí ocurrió otro tema que da para otra conversación, Sí. pero la liga decidió meterse y organizar el fútbol femenino y salir a vender el producto con un sponsor. Consiguieron a Iberdrola. Iberdrola es una hidroeléctrica que dijo, perfecto, yo me meto con el fútbol femenino por 3 años, apostó por 3 años. Y a la vez que consiguieron el sponsoreo como liga, que le pusieron Liga Iberdrola, de Iberdrola, también fueron a buscar una casa televisiva. Y esa casa televisiva se la ofrecieron gratis. Le dijeron, mira, que tengo este producto es lindo, es bueno, es estético, va a tener cierto nivel de transmisión con ciertas cámaras, qué sé yo, te lo ofrezco a costo cero. No tienes que pagar nada, solamente tienes que transmitirlo. Hicieron un contrato de ese tipo, gratis, por decirlo de alguna manera, por 3 años. ¿Qué hicieron con esto? En esos 3 años posicionaron de tal manera el producto que hoy en día, cuando ya se acabó ese contrato gratuito, que la federación no ganó nada, se vendió los derechos televisivos por los próximos 3 años a cerca de 9 o 10 millones de euros del fútbol femenino. De un contrato gratuito por 3 años. ¿Por qué? Porque se tuvo visión. Se dijo, oye, mira, hoy en día no vendamos el producto. Hoy en día entreguémoselo. Que la televisión nos conviene a nosotros como producto para que la gente lo vea y para que se haga más conocido y para que se posicione. Como a nosotros nos conviene, hoy en día la televisión, nosotros no le convenimos a la televisión porque no estamos posicionados, dejémoselo gratis. Entreguémoselo gratis. Si ellos lo posicionan, a nosotros va a ser un golazo porque significa que vamos a tener réditos después por los derechos televisivos. Y tal cual, así fue. O sea, ellos entregaron un producto a coste cero y hoy en día ya vendieron los derechos de imagen de los próximos 3 años de la Liga Española por bastantes millones de euros. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hacer. Y yo creo que para eso, como te digo, falta gestión. Faltan áreas encargadas de fútbol femenino 100%. O sea, no puede ser que en las ligas de Latinoamérica la misma persona que se encarga del fútbol joven, del fútbol sala, del fútbol playa, se encargue también del fútbol femenino. Que haya una persona que se encargue y trabaje 24/7 por el fútbol femenino. No estoy hablando de un país en específico, estoy hablando en general, en cosas que he visto en Latinoamérica que ocurren y que se pueden mejorar fácilmente. O sea, yo teniendo una persona que sepa del tema, que se camisetea, que tenga voluntad, como decías tú, y que trabaje en pos del fútbol femenino siempre, 24/7, no que tenga que compartir su trabajo con
chuta, ¿cómo lo voy a hacer con el torneo de fútbol joven o no? Ahora tengo que hacer... No, que trabaje en fútbol femenino. Yo creo que esas son algunas No, y que de las cosas que se podrían hacer así, diciéndote rápidamente, sin pensarlo tanto. Sí, no, sí. O sea, y de hecho, que probablemente esa persona que tiene encargada tres cosas le van a dar también una jerarquización, quiero decir. Porque también, claro, puede decir, necesitamos tener fútbol femenino por un tema de que de para afuera, de imagen, pero en estricto rigor le importa más que le vaya mejor en el fútbol joven y ponerle más tiempo a eso, digamos. El otro es como para tenerlo ahí nomás. Como si me preguntan, lo Totalmente, tengo. Pero, totalmente. pero Como, claro. como dice acá, por Qué bueno que ejemplo, me tocaste lo Jandro, de la liga. Dime, Jorge Suárez ¿ya? dice por acá, así es un diamante en bruto, totalmente. Para mí el fútbol femenino es un diamante en bruto Totalmente. que los clubes, las federaciones y la gente que está implicada en la industria tiene que percatarse de eso y tiene que apostar por eso. O sea, yo creo que sin apuesta o sin riesgo no hay beneficio. Yo creo que en este caso hay que apostar, hay que tomar un riesgo y hay que intentar, obviamente, hacer que la actividad crezca desde todas las aristas, desde la comunicación, desde la gestión, desde las federaciones, los clubes, las mismas jugadoras, que sean más conscientes de que tienen que comunicar mejores cosas, que tienen que subir mejor contenido en sus redes sociales, que tienen que hacerse más visibles. Es un desafío de todos los que estamos involucrados en la industria que el fútbol femenino crezca. Y los fans, Por esta ojo, misma, que que bueno también que por tocaste ahí Ah, los fans también, porque por ahí pasa que mucha sí. gente reclama en redes sociales, no, que las mujeres no le dan lo mismo. ¿Va al estadio realmente usted a ver fútbol femenino? ¿Va a consumir el producto o solamente escribe por las redes sociales? O sea, si usted realmente quiere ser un aporte y quiere ayudar, vaya y vea el producto, vaya y vea a las jugadoras, vaya y vea hágase hincha de un equipo, compre el abono de un equipo. Entre todos tenemos que sacar adelante el deporte femenino en general, no solamente por la tele o por las redes sociales. Es re fácil comentar por las redes sociales. Pues eso pasa yo creo con todos los tipos de productos y rubros, que todos son secos, especialmente en esta pandemia. Sí, es verdad. Edgar, qué bueno que tocaste lo... Sí, bueno, impresionante. Oye, Edgar, qué bueno que tocaste lo de la Liga Española. Una de las preguntas que te iba a hacer, de hecho, es por qué habías comentado de que la Liga pronto iba a estar en las top 3 top 3 mundial. Eso quería decir. Ya creo que con lo que me explicaste un poco la historia, ya voy entendiendo un poco por qué la Liga ha crecido tanto. Y también me he dado cuenta que Solo Cracks también se ha enfocado mucho en esa liga. Te iba a preguntar, por ejemplo, hay otras ligas. ¿Por qué particularmente la Liga Española? Que me imagino que también te escuché en una entrevista en algún momento que obviamente el tema idioma y todas esas cosas, como tú representas mayoritariamente a latinas, digamos. ¿Por qué, por ejemplo, no has mirado tal vez la Liga Mexicana, que también es profesional? ¿Has tenido algún contacto con esa liga? Y eso, en el fondo, ¿por qué te enfocaste en la española? Sí, a ver, con México tenemos bastantes contactos muy buenos de antes incluso de comenzar con el fútbol femenino. El gran problema que hay es que no aceptan extranjeras todavía. Es una liga que recién Ya, es profesional, pero que recién se está profesionalizando en el sentido de aceptar extranjeras. Hoy en día incluso tenían perfecto. una barrera de edad. Podían jugar jugadoras hasta 23 años con 5 adultas. Imagínate, en la profesional que piensas tú que es de México, por el reglamento para mí no es todavía tan profesional. Ahora dicen que este año se van a abrir, no a extranjeras todavía, a cualquier edad, sin límite de edad. Dicen que esa adaptación Ah, viene este ya, año, no lo perfecto. sé. Y dicen que para 1 o 2 años más se podrían aceptar extranjeras, pero hoy en día no es un mercado que acepte extranjeras. Entonces, Ya, ¿por qué no nos hemos me enfocado calza. en México en ese Perfecto. sentido? España, ¿por qué? Porque España, a ver, aparte de que hablan el mismo idioma, aparte de que es una cultura bastante similar a la cultura latina, que no hay tanta diferencia y no hay tanto choque cultural, que a veces a las jugadoras eso les complica mucho, también por un tema netamente de cupo. En la Liga Española hoy en día no existe límite de extranjeras en los planteles. Si un plantel quisiera tener Ah, 11 jugadoras extranjeras entre sus titulares, podría tenerlas, podría jugar con todas las jugadoras extranjeras si quiere. Eso no es igual en Alemania, no es igual en Italia, no es igual en Francia, donde son 2 o 3 cupos de extranjeras por país. Entonces, eso limita mucho. La mayoría de los grandes clubes ya tienen sus extranjeras en el plantel. Entonces, tienes que esperar a que se vaya una para que se genere un cupo y que ya, se lo peleen 1.000 jugadoras para entrar en un cupo de un equipo grande. Entonces, es muy complicado por eso el perfecto. trabajar con jugadoras no comunitarias
en ligas que tienen límite de extranjeras. Eso es algo estratégico que la Liga Española ofrece a todas las jugadoras del mundo, porque hoy en día todavía no tiene eso regulado. Va a llegar un momento en que sí lo van a regular. Lo normal es que sean 5 o 6 cupos y que de ahí el resto no pueda jugar. Entonces hay que aprovechar en cierto sentido ese Obvio. resquicio legal, por decirlo de alguna manera, y poder tener a jugadores allí. Y otra cosa, respondiendo a tu pregunta de por qué creo que la Liga Española se va a transformar en el top 3 a nivel mundial, incluso puede llegar fácilmente a pelearle a Estados Unidos pronto, porque están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas con visión, están haciendo las cosas a nivel de gestión de muy buena manera. Ahora hay una riña ahí entre Liga y Federación que ojalá termine de buena manera para que el fútbol femenino no se vea afectado, pero si siguen en el camino que venían construyendo, yo creo que pronto van a estar en el top 3 y además, considerando que el Barça, por ejemplo, ha crecido mucho, llegó a la final de la Champions, ahora va a ingresar desde el 1 de julio el Real Madrid femenino, lo cual va a ser Eso te iba a decir. Ah, por fin. Por fin el Real Madrid va a tener equipo Es que es femenino y eso va a ser insólito. un golpe Ya, gigante a la cátedra, porque obviamente un obvio, equipo como el Real Madrid atrae atención mediática, atrae focos, atrae luces, atrae entrevistas, obvio. atrae auspiciadores, atrae de todo. Entonces, son distintas cosas las que están haciendo que la Liga Española cada vez vaya creciendo más y que a nivel de liga, de estructura y de gestión, esté trabajando mejor que otras ligas. Para mí están trabajando mejor que la Liga Alemana, que Alemania es un país potencia mundial en fútbol femenino, pero como liga no están trabajando tan bien como la Liga Española. Por eso yo te digo que para mí pronto va a estar en el top. Perfecto. Aquí, bueno, lo dijiste ahí, se repite acá, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Edgar, lamentablemente nos quedan 4 minutos de este live porque esta cuestión es clavada 1 hora, Se pero hay corta una después, cosa sí. que te quiero preguntar ya un poquito más, sí, una cosa ya un poquito más a lo profundo de ti. Quiero saber un poco, si miraras al Edgar de 10 años atrás, ¿ya? 10 años atrás, ¿sientes que has cumplido las metas que te propusiste? Y si es así, ¿cuáles? Y si es que no, ¿qué te falta para llegar así a estar como satisfecho contigo mismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, hace 10 años atrás era un cabro chico, soñador, con grandes metas, mi principal objetivo siempre fue poder vivir de lo que me apasiona. Con eso yo me doy propagado, el poder despertarme todos los días sonriendo y con un objetivo en base a lo que a mí me apasiona, yo con eso ya me doy propagado. Pero claramente siempre he tenido objetivos muy grandes. Soy una persona que trata de colocarse objetivos grandes. Yo cuando comencé con el fútbol femenino, por ejemplo, que no fue hace 10 años, fue el 2015, yo dije, nosotros tenemos que ser la agencia líder a nivel mundial. Ni siquiera lo pensé a nivel chileno o a nivel latino. Dije, tenemos que ser líder mundial. Y hoy en día, si miro para atrás y vemos todo lo que hemos construido y todo lo que se ha hecho, a mí me cuesta hablar de uno mismo, decir, hoy soy líder mundial. Es como feo decirlo. Pero claro, si uno va mirando todo el trabajo que se ha hecho para atrás y el reconocimiento que hay también en el extranjero, y yo creo que he cumplido eso y he cumplido muchos más sueños de lo que imaginaba en algún momento. Yo creo que el soñar tan grande me hizo prepararme tanto, me hizo capacitarme tanto, me hizo esforzarme tanto que finalmente todas las metas que tuve las pulvericé, por decirlo de alguna manera. Y ahora me tuve que poner nuevas Qué metas. bueno. Ahora tengo metas muchísimo más grandes, muchísimo más, quizás más atractivas o lo que sea, de las que tuve en algún minuto, porque todas las que tuve en algún momento, todos los sueños que tuve, por ejemplo, yo en algún momento visité el estadio del Paris Saint-Germain con mi padre. Tengo fotos de cuando, el 2013 más o menos, cuando estaba estudiando el máster. Y algún día dije, ojalá poder visitar este estadio, pero como trabajador de la industria, haciendo algo del fútbol, no sé qué, porque en ese momento no sabía lo que iba a hacer, estaba estudiando el máster recién. Pero ojalá que lo visite no como hincha, y después, imagínate, tener el estadio cerrado para ti. Quería fichar a Tiane, que estuvimos los dos cerrados en el estadio. Estábamos yo, Tiane y la trabajadora del club que nos estaba presentando el estadio. Qué O lindo. sea, fue una cosa maravillosa, o sea, emocionante, que lo Qué linda recuerdo anécdota. y te juro que me pongo más sensible de solo recordarlo. Entonces, ese tipo de cosas he podido ir cumpliendo. El otro día cerramos un fichaje que también va a ser histórico y pronto lo van a saber. Ya, pero no tenéis que contar, directo. Ahí les voy a contar, pero Ya. cerramos un fichaje muy, muy grande de un club que yo siempre quise trabajar también
Y cuando sucedió, lo primero que hice fue llamar a mi familia, llamar a mis principales amigos y darle las gracias por acompañarme en este camino. O sea, dije, uno siempre se tiene que acordar de las personas que contra viento y marea estuvieron contigo. Y yo tuve todo el apoyo de mi familia, el apoyo de algunos amigos puntuales y claro, lo primero que hice antes de cualquier cosa fue pegarle un llamado y darle las gracias por lo que hicieron Sí. por mí, por nunca dejarme caer o nunca Qué, dejar de creer en mis sueños. qué bueno. Edgar, bueno, me quedan literalmente 15 segundos, así que te quiero agradecer por esta conversación, lo pasé muy bien y muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a todos los que están ahí, muchísimas gracias a ustedes también por el apoyo que le dan al fútbol femenino. Un gran abrazo. Vale, gracias, cuídate.